Continuamos con la segunda parte de la serie que acabamos de iniciar, que se llama La sanidad interior. Sanidad interior. En el primer estudio que iniciamos hace 2 o 3 semanas, esta es la segunda parte de nuestra serie Sanidad interior, pudimos analizar que todos los cristianos al llegar a la iglesia, o sea, después de convertirnos, llegamos todos los cristianos sin ninguna excepción heridos. No hay ninguna persona que se haya convertido a Jesucristo que no tenga en su mente subconsciente, heridas de su pasado, traumas complejos, emociones alteradas o sentimientos amargados, ya sea porque cuando era niño o niña tuvo un maltrato en su casa o en su juventud, etcétera, etcétera. Pero todos los cristianos, al entrar a la iglesia, entramos a un hospital. La iglesia es un centro no solamente de entrenamiento para poder ejercitarnos en el mejor uso de la palabra de Dios, sino que la iglesia también es un lugar donde estas heridas, donde estos traumas, donde estos complejos tienen que ser y tienen que comenzar a ser superados por la predicación de la palabra de Dios y por la ministración de los líderes a través de la oración. Entonces es importante que nosotros recordemos lo que iniciamos hace 2 o 3 semanas en la serie La sanidad interior. Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Todos nosotros de una u otra forma estamos en cierta manera lesionados, heridos, y solo el poder de Dios, usando la Biblia es suficiente para restaurar nuestra mente y a través de la administración del Espíritu Santo. Entonces el cristiano tiene que comenzar a depender de la Biblia, a empaparse de la Biblia y entender lo que decíamos ayer en el desayuno. La Biblia no es como un libro de Oscar Wilde o de William Shakespeare o de los libros de Octavio Paz o de la literatura griega o la mitología griega. La Biblia es un libro diferente. ¿En qué consiste la peculiaridad de la Biblia? Consiste en que la Biblia contiene el poder encerrado de Dios en sus páginas. Cuando tú abres la Biblia y tú estás leyéndola creyendo que es Dios el que te está hablando, Dios dice que estas palabras que están impresas en este libro son espíritu y son vida. O sea, de este libro sale el poder de Dios. Cuando se abre la Biblia, sale el poder de Dios. Es como si abriéramos una caja con poderes donde saliera un poder y entra y traspasa las almas y penetra en la conciencia de cada individuo, y es como un martillo que rompe corazones duros, es como el fuego que comienza a quemarnos dentro de nosotros, es como el poder de Dios que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, les dijo: la palabra de Dios llegó a ustedes no solamente en palabras, sino también en poder. Cuando Pablo llegó a Corinto, les dijo a los corintios: me propuse no hablarles cosas de la gran sabiduría griega, me propuse predicarles a Cristo para que vuestra fe no esté fundada en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Es por eso que el cristiano tiene que creer que la Biblia es suficiente para su restauración mental. Mientras tú no comiences a renovar tu mente, a transformar tu mente, meditando la Biblia, memorizando mínimo 2 versículos diarios. Fíjense lo que les dije, mínimo 2 versículos diarios, y llevando la Biblia en la mañana y en la noche a tu corazón, no esperes una rehabilitación mental. Hay cristianos que tienen 5 años en Cristo, otros tienen 10 años en Cristo y todavía siguen con traumas muy grandes en sus mentes. Yo conozco cristianos que tienen 15 años en Cristo y todavía no han perdonado a una persona, todavía tienen raíces de amargura y de rencor, todavía tienen problemas de su pasado. ¿Y cuál es la solución? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, una vez que vimos de qué forma Satanás en la última clase
es el que hiere y cómo Jesucristo fue perseguido y fue tratado de herir por Satanás. Vamos a ver en esta mañana que Job, vamos al libro de Job capítulo 1, Job experimentó estas heridas que Satanás trata de causar a nuestra mente. La mente es el campo de la batalla del cristiano. La mente es el campo donde se libran todas las guerras y donde tenemos las victorias espirituales. Si la mente es gobernada por la carne, la consecuencia es muerte. Dice Romanos 8, mas si vivimos en el Espíritu, si la mente está ocupada en las cosas de Dios y pensamos todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si la mente está lleno con la palabra, si vas en el metro meditando la palabra, si te levantas meditando la palabra, la consecuencia es vida y paz. Entonces, como aquí es el campo de batalla, tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que proteger nuestra mente, tenemos que cuidar que no entren aquí a esta caja dentro de nosotros pensamientos, ideas, filosofías que no tengan su origen en la palabra de Dios. Satanás está lanzando al mundo que la evolución, que la dianética, que el control mental, que esto y el otro, y que Antonio Camus, que el hipnotismo y que la parapsicología, y son ideas, son dardos que están en el aire tratando de entrar a mentes inocentes, a mentes débiles para ser conquistadas por estas filosofías falsas. El cristiano tiene que establecerse en la palabra de Dios, el cristiano tiene que vivir en la palabra de Dios para que la mente sea lo suficientemente fuerte para poder rechazar estas ideas y estas filosofías satánicas que inundan el mundo a nuestro alrededor. En el libro de Job capítulo 1, nosotros vamos a aprender las maneras en que Satanás puede atacarte o herirte a ti o a mí, o a la iglesia, o a una gran nación, o a un gran mundo. En primer lugar vemos en el versículo 15 y el versículo 17 de qué forma Satanás atacó a un siervo de Dios. Dice el versículo 15, vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Un día aconteció que sus hijos e hijas, o sea, está hablando de los hijas y las hijas de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron, ¿quiénes? Vean ustedes que aquí se menciona un grupo de personas. Acometieron los sabeos. No importa su origen, vamos a ver, o acometieron los chichimecas, o los tlaxcaltecas, o un grupo de la colonia Peralvillo. No importa de dónde sean. Pero vemos que hay un grupo de gente que dice que acometió y los tomaron. Y dice, y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí en primer lugar vemos que Satanás puede usar a un grupo de gentes. En este caso particular se llaman los sabeos. Pero Satanás instiga persecución, Satanás propicia que un grupo de personas, ya sean 10, 15, pueden ser 40, puede ser un ejército, puede ser una nación entera. Satanás está detrás de todas las instigaciones donde existe el homicidio, el asesinato, las revoluciones, etcétera, etcétera. Pónganle una marca al libro de Job y adelántense un poco al libro de Isaías, capítulo 14. En Isaías, capítulo 14, describiendo a Satanás, el profeta Isaías, bajo la inspiración divina, nos revela hechos de Satanás asombrosos en cuanto a sus métodos de operación. Dice el versículo 16 y 17, capítulo 14 de Isaías. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?
Observen ustedes las actividades satánicas en este pasaje. Dice en primer lugar, aquí se le llama a Satanás varón, porque es del sexo masculino. Y se dice que Satanás hace temblar la tierra, trastornando los reinos. Todas las revoluciones, todos los levantamientos, golpes de Estado, asesinatos, persecuciones, son instigadas por Satanás. Dice el versículo 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Satanás asola las ciudades con la pornografía, con la rebelión. Satanás asola las ciudades llenando una ciudad con discotecas, llenándola con licorerías, todas las cosas que van en contra de la santidad, en contra de la moral, en contra de aquello que Dios quiere que exista dentro de nosotros, es de origen satánico. El cristiano tiene que juntarse con otros hermanos cristianos y pelear por esto con las armas de la luz. Tenemos que estar en contra de la pornografía, tenemos que estar en contra de que se venda alcohol, tenemos que estar en contra de que se abran discotecas, tenemos que juntarnos y orar en la noche y decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que ates los poderes del mal y que no se abran más discotecas, por ejemplo, en Ciudad Satélite. Te pedimos, Padre, que cierren estas licorerías. Te pedimos, Padre, que cierren los videocentros que venden pornografía. A través de la oración tenemos que luchar en contra del bombardeo de los misiles satánicos en contra de nuestra ciudad. Satanás es el que está detrás de todas estas cosas y tenemos que discernir. Tenemos que darnos cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el dueño de la disco, ni contra el dueño del videocentro, o contra los dueños de las casas de prostitución. Son los poderes del mal que están detrás de ellos. Y el cristiano tiene que orar y tiene que pasarse horas en la noche y en la madrugada luchando y pidiéndole a Dios, porque existe en mi colonia, existe en mi ciudad la palabra de Dios. Y que Satanás no nos gane y nos sintamos cada vez más cercados y más cercados con tanta pornografía y con tanto licor y con tantas cosas que existen. Había un grande predicador en la época de los 30 que se llamó Billy Sunday. Y en Estados Unidos este hermano, que era beisbolista antes de ser predicador, dicen los historiadores que cuando Billy Sunday predicaba se cerraban las licorerías. En esa época, recuerdan ustedes, era la época de la ley seca en Estados Unidos y había una persecución tremenda contra el alcohol y había el mercado negro clandestino de alcohol. Pues en cuanto este hermano comenzaba a predicar, él comenzó a atacar de una forma tremenda el alcohol. Y Dios le puso en su corazón que era el vicio que predominaba en su época. Y comenzó a atacar a las familias que tenían botellas en su casa. Yo no puedo creer que haya familias cristianas en esta mañana que en su casa tengan botellas de licor. Una cosa es que tengas vino que para cocinar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que haya cristianos que tengan whisky, que tengan coñac, que tengan viboroba. Y dicen, es que para cuando venga mi compadre. ¿Sabes una cosa? Pues cuando venga tu compadre, dile, compadre, ¿sabes qué? Que cambié el viboroba por agua de horchata. Y aquí en mi casa ya no se sirve alcohol. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos transformó. Ay, que qué fanáticos, que te digan lo que quieran, pero es mejor que llegue tu compadre y que descubra que en tu casa ya no hay alcohol, que llegue tu cuñada y que ya vea que no hay alcohol. ¿Por qué? Porque si no damos testimonio de que no somos nosotros partícipes de las tinieblas, ¿cómo podemos fortalecer nuestro testimonio al mundo? La Biblia nos muestra, pues, que Satanás ataca instigando a la gente y Satanás está detrás de estas instigaciones y detrás de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Regresamos a Job, al versículo 17, donde vemos que 2 veces usó diferentes grupos para atacar a la familia de Job. Dice el versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 2 grupos de gente instigó Satanás para poder provocar la familia de Job, a los sabeos y a los caldeos.
Entonces, resumimos que Satanás puede manejar grupos de gente, por ejemplo, turbas, grupos de gente que quieren llegar a una casa y destrozar los comercios, grupos de estudiantes que comienzan a apedrear casas con los vidrios, grupos de estudiantes que quieren linchar. Los linchamientos famosos, por ejemplo, son instigaciones de los poderes del mal. Satanás se encuentra detrás de cualquier grupo que trate de asesinar o de matar a otras personas. ¿Recuerdan ustedes hace algunos meses o años a los hermanos que persiguieron ahí en el Ajusco? Muchos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que se levantaron alrededor del Ajusco, quién sabe cuántas familias, porque llegaron los aleluyas. Y la mayor parte de ellos, pues desde luego que eran católicos, y comenzaron a decir que estaban en contra de la Virgen, agarraron machetes, alambres de púas, tubos, y golpearon a los hermanos, golpearon a hermanas embarazadas, y todo en el nombre de Dios. Hace algunos años también, hace algunos siglos, en Europa se levantó lo que se llamó la Inquisición. Un arma manejada, dizque, con la religión, con el propósito de ¿qué? De perseguir a los cristianos. Quiero recordarles una cosa, la Iglesia nunca ha perseguido a nadie. La verdadera Iglesia de Jesucristo nunca ha perseguido ni puede perseguir a nadie. La Iglesia es la perseguida. Entonces, cuando tú estés en algún grupo disque religioso, pregúntate, ¿yo estoy persiguiendo a algún hermano cristiano? No perteneces a la iglesia. Pero si tú estás siendo perseguido por otros disque hermanos, entonces estás tú verdaderamente en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo nunca podrá perseguir a nadie. Ella es el objeto de la persecución. En segundo lugar, vemos en el versículo 16, que Satanás también utiliza los elementos de la naturaleza. Dice el versículo 16, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero que observen que el mensajero creyó que era de Dios el fuego. ¿Ya lo notaron? ¿Y cuántas veces nosotros creemos que Dios está detrás de una cosa que cae o de un huracán, etcétera, etcétera? Y aunque Dios lo permite, aquí se nos muestra que tenemos que tener el discernimiento para comprender lo que viene de Dios, lo que viene de Satanás. En este caso particular, Satanás utilizó el fuego. Satanás puede hacer que llueva una tormenta, puede hacer que caiga un rayo, puede hacer que caiga lumbre del cielo. Satanás tiene el poder sobre los elementos de la naturaleza. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba dormido en la proa del barco y vino un gran viento y las olas se levantaron? ¿Recuerdan ustedes que los discípulos comenzaron a alterarse? ¿Quién creen ustedes que levantó el viento y agitó el mar? Satanás. Cuando se levantó Jesús y dijo que se ha calmado el mar y el viento, hubo grande bonanza. El poder de Jesús era mucho mayor que el poder de Satanás. Entonces Satanás tiene poder sobre el fuego y los elementos de la naturaleza. Lo vemos también en el versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos pues los elementos de la naturaleza, el viento y el fuego controlados por Satanás. No significa que siempre que hay viento, ahí van los demonios, ¿verdad? Porque siempre tenemos que entender lo que platicábamos hace una semana. En toda la vida cristiana hay extremos. Tenemos hermanos carismáticos que se van a los extremos y tenemos hermanos fundamentales que se van a los extremos. Hay hermanos fundamentales que no se juntan con nadie que no sea de su iglesia y hay grupos carismáticos que se tiran al suelo y se arrastran y gritan, etcétera, etcétera. Y tenemos en los dos extremos, tenemos que encontrar el equilibrio. Tenemos que encontrar el balance en todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no encontramos este balance, caemos en los errores en la que cayeron muchos de los hombres de la Biblia también. Satanás, pues, es experto en controlar los vientos, las lluvias, pero no siempre es Satanás. Cuando llueva no digas, el hermano Alducin dice que están los demonios en la lluvia. Yo no he dicho eso. Yo digo lo que dice la palabra de Dios,
que muchas cosas que suceden, muchas tormentas, muchos aguaceros, muchas cosas puede Satanás estar detrás de ellos, como la palabra de Dios lo dice. Otras veces no es Satanás, otras veces está Dios. Nosotros tenemos que discernir qué cosa es de Dios, qué cosa es del diablo. Lo mismo pasa al orar por los enfermos y al tratar de sacar demonios. Hay hermanos que realmente tienen una lesión neurológica o cerebral y necesitan medicina y no tienen demonios. Y hay otros hermanos que aunque les des litium y aunque les des pastillas tranquilizantes, no van a ser sanados porque necesitan liberación a través de la oración. ¿Cómo podemos discernir? Viviendo llenos del Espíritu Santo. Para discernir qué es de Dios, qué es de Satanás y a quién debemos de mandar al médico. Entonces aquí es donde entra el poder de Dios y donde nuestra vida tiene que tener la característica de poder discernir en el poder del Espíritu Santo qué es de Dios, qué es del diablo, qué cosa debe ser tratado con medicinas. Veamos ahora el capítulo 2, versículo 7. Y aquí observamos que Satanás también puede provocar enfermedades en el cuerpo. Dice el capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Comparen ustedes esto con el Evangelio de Lucas capítulo 13, del 10 al 16. Y veamos que el Señor Jesucristo reconoce el poder de Satanás para causar enfermedades en el cuerpo. Lucas 13, del 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? Entonces, sí hay espíritu de enfermedad, sí hay espíritu de ceguera, sí hay espíritu de sordera, sí hay espíritu de mudez. La Biblia menciona ciertos espíritus que mencionan ciertas enfermedades y ciertas anomalías en el cuerpo. Sí los hay, la Biblia lo menciona. Esta mujer poseía, dice que había un espíritu dentro de ella. Y el espíritu dentro de esta mujer era un espíritu especialista en enfermedades. Y el espíritu dentro de esta mujer vivió dentro de ella. Fíjense, tenía un demonio esta mujer por 18 años. Ahora vean lo que dice a continuación. Y andaba encorvada, o sea, medio jorobadita, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? Que Satanás había atado 18 años. Vean ustedes cómo la Biblia nos revela el poder que tiene nuestro enemigo de atar. Aquí atar significa causar una enfermedad. Y recuerden ustedes que Jesucristo le entregó a la iglesia el poder de desatar. Dios le entregó a la iglesia para que nosotros pudiéramos en el poder del Espíritu darle libertad a los cautivos, orar muchas veces por los enfermos, predicar el Evangelio de las buenas nuevas y poder comprender que el ministerio de la iglesia es un ministerio de restauración. Y hemos estado dormidos por cientos de años. No hemos podido ayudar a tantos hermanos y a tantas personas que solamente pueden ser liberadas por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Satanás ató 18 años y dice el versículo 16, no se le debía desatar.
¿Ya vieron las dos palabras? Atar, desatar. ¿Quién la ató? Satanás. ¿Quién la desató? El Espíritu Santo a través de Jesucristo. Solo el Espíritu Santo es el único que puede pelear contra Satanás. Nadie más. Es el Espíritu Santo el único que puede desatar, el único que puede sanar las heridas, el único que puede darnos libertad, el único que puede ministrar. Todo el poder de la iglesia está centrado en el Espíritu de Dios. Y regresamos a Job, y finalmente en el capítulo 2 de Job encontramos que aunque Satanás muchas veces no instiga gente, o no usa elementos de la naturaleza, o no usa enfermedades, Satanás puede usar también el desaliento. Y aquí lo vemos particularmente en la esposa de Job. Dice el capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pa' esposita. Qué tremendo, ¿verdad? Cualquiera diría, carnalota. Sin embargo, hermanos, quiero hacer dos aclaraciones en esta mañana. La primera es que nunca en el libro de Job se encuentra una palabra en contra de su esposa. Su esposa no es tocada por Satanás y al final del libro de Job, Job aparece con la misma esposa y con el doble de los hijos. Aquí encontramos en primer lugar la primera lección. En tiempos de prueba y en tiempos de tribulaciones, Dios tiene mucho más compasión y misericordia por las mujeres. Porque las mujeres no reaccionan como nosotros y no esperemos nosotros que nuestra esposa reaccione igual de fuertotas como nosotros. La mujer es altamente depresiva, altamente aprensiva, profundamente emocional en sus sentimientos. Y una mujer puede estar 2 o 3 días sin levantarse de la cama solamente por la pura depresión. Y no llegues tú, endemoniada, en el nombre de Jesucristo levántate, y eres una carnalota, etcétera, etcétera, sino que tenemos que aprender a cuidarlas, a protegerlas, a orar por ellas, para que nosotros hagamos lo mismo que Job hizo. Esta mujer, ante la presión, imagínense nada más perder la familia. Se desplomó totalmente la hermana, la esposa de Job. Y acuérdense que Job era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, era un sacerdote de su casa. Sin embargo, en el tiempo de la prueba, su mujer se le estaba yendo, se le desplomó. Y se volteó contra él y le dijo, pero ¿cómo es posible que después de todo lo que Dios nos está haciendo, retengas tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Pero no se olvide dejarme la herencia, ¿verdad? No, eso no dijo. Y en segundo lugar, encontramos que podemos también ser atacados por miembros de nuestra familia a través del desaliento. Pueden ser tus hijos que te dicen, papá, ya no sigas en esa iglesia, mira lo que está pasando, etcétera, etcétera, o el esposo a la esposa, o la esposa, pero nosotros tenemos que recordar lo que Job le contestó a su esposa, versículo 10. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job contestó y le dijo a su esposa, mi vida, ¿no has entendido que la vida cristiana no es un lecho de rosas? En la vida cristiana hay emboscadas terroristas. En la vida cristiana hay heridas. En la vida cristiana hay decepciones. En la vida cristiana hay persecuciones. En la vida cristiana hay traiciones. En la vida cristiana hay lloro. En la vida cristiana hay muerte. En la vida cristiana hay divisiones. Todas estas cosas forman parte de la vida cristiana. ¿Qué no lo sabían? ¿Qué creíamos que la vida cristiana era? Las alitas y el arpa y hay todo felicidad y santo, 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 canta aleluya al Señor. No, hermanos, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, echa mano de la vida eterna. Le dice, pórtate como buen hombre, como soldado de Cristo. Aliéntate y esfuérzate tu corazón. Estamos en guerra. Entonces recordemos que cuando vienen las emboscadas, cuando vienen los problemas, forman parte de la vida cristiana. Todo esto forma parte de nuestra guerra espiritual porque cada vez se va a aumentar e incrementar la persecución en contra del matrimonio, de la iglesia y de la palabra de Dios y de los siervos de Dios. Satanás puede usar el desaliento en contra de nuestra vida cristiana. Vayamos ahora y comencemos a analizar la forma en cómo Satanás incapacita a una persona para poder frustrar su ministerio. Si tú quieres, yo recuerdo en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, si ustedes leen los primeros 8 versículos del libro de los Jueces, los israelitas al comenzar a reposer Canaán, porque al acabar el libro de Josué ya habían casi conquistado Canaán, sin embargo nunca lo conquistaron. Una de las cosas que encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 1, es que cuando capturaron a algunos reyes, los israelitas les cortaron los dedos de las manos y los dedos de los pies, los mutilaron. Esto nunca lo mandó Dios. Ya estaban comenzando el ejército israelita a degenerarse. Pero ¿saben ustedes por qué lo hicieron? Porque no había peor cosa que le hicieran a un soldado que cortarle las manos y cortarle los pies, porque así ya nunca podía pelear contra su reino, ni a favor de su reino. Entonces, Satanás sabe cómo te puede inutilizar a ti y a mí también. Y va a buscar la manera de frustrar tu ministerio, de frustrar tu servicio a la iglesia y de que no le sirvas a Dios. Ese es su propósito, tratar de herirnos, de causarnos una herida y tumbarnos al suelo, de herirnos en la pierna, de dejarnos cojos, de dejarnos inutilizados espiritualmente. Ese es su propósito. Y el principal propósito, lo dijo Cristo en Juan 10:10, Él vino para matar, para robar y para destruir. Él va a tratar de incapacitarte para que sigas peleando. Y veamos en primer lugar, y esto es asombroso, quién es su primer blanco. El primer blanco donde Satanás comienza a incapacitar a una persona son los niños. Los niños. Vean Lucas capítulo 1. Y aquí los padres en esta mañana van a comenzar a recobrar una responsabilidad enorme que tienen de ser padres. Sobre todo ustedes que son padres de niños menores de 6, 7 años de edad. Un niño menor de 6 o 7 años de edad no tiene ninguna protección más que las oraciones de aquel que es cristiano en su familia. Escuchen lo que les estoy diciendo. Si en tu familia tú eres, mujer que me escuchas, la única cristiana y tu esposo no es cristiano y tienes hijos menores de edad, solo tus oraciones y tu vida santa cubrirán a tu hijo de los ataques de Satanás. Pero ¿cómo es posible que Satanás ataque a los niños? Satanás ataca a los niños de 2, 3 años de edad, les produce pesadillas y pueden también ser los pequeños poseídos. Pero ¿cómo puede ser Dios tan justo de permitir esto? Es que Dios dijo que los pecados de los padres alcanzarían a los hijos a la tercera y cuarta generación. Y si tú quieres en tu familia romper este yugo o este hechizo o esta herencia en tus hijos, conviértete a Cristo.
Recibe al Espíritu Santo en tu vida. Entrégale tu vida y comienza a vivir una vida santa delante de Él para que tus hijos sean protegidos, sobre todo los menores de edad. Si ustedes recuerdan, en 1 Corintios 7, dice la Biblia que las mujeres casadas con hombres incrédulos no abandonen a su marido, ¿recuerdan? Y dice, ¿por qué? Porque sus hijos serían inmundos. De otra manera, son santos. La Biblia dice que la santidad no solamente es recibida mediante la conversión, porque la palabra santo significa separado para el servicio de Dios. La Biblia dice en Corintios 7 que cuando una mujer en su casa es cristiana y el marido es incrédulo, los niños son santos. ¿Qué significa esto? ¿Que son cristianos? No dice eso, dice que son separados, que están apartados por Dios, cubiertos y protegidos por la sangre que Jesucristo dio en el Calvario. Pero que si esa mujer se separa del marido y abandona al marido, la protección sobre los hijos se pierde. Tú me puedes decir esta mañana, hermano, es que usted no conoce a mi esposo. Y te voy a decir una cosa, si no conozco a tu esposo y tu esposo es la fichita que tú crees y dices que es, ¿sabes una cosa? Por amor a tus hijos, no lo abandones. Por amor a tus hijos, no lo abandones. Porque la única forma en que Dios te protege es viviendo sujeta a tu esposo, aunque él no sea creyente, para beneficio y protección satánica a favor de tus hijos. En Lucas 1, del 39 al 41, encontramos un caso asombroso en la Biblia respecto a de qué manera la Biblia nos enseña que las emociones las comenzamos a experimentar estando dentro del vientre de nuestra madre. Sí, amigas que me escuchan y hermanas en Jesucristo. Si tú estás embarazada en esta tarde, déjame decirte que desde ahorita el fruto que traes aquí en tu vientre es blanco de Satanás. Y Satanás va a tratar de afectar al embrión, a afectar al feto, a la criatura, alterándote a ti en tus emociones, haciendo que no ores, o haciendo que no leas la palabra de Dios, o haciendo que te tomes una copa de alcohol de vez en cuando, pero va a atacar ese niño que traes dentro de una u otra manera. Y este pasaje nos demuestra que estando en el vientre de nuestra madre, ya nosotros experimentamos emociones. Dice Lucas 1, del 39 al 41. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Vuelvo a repetir, cuando oyó Elizabeth, o sea, la prima hermana de María, la madre de Jesucristo, cuando oyó Elizabeth, o sea, al entrar María dijo, hola Elizabeth. En cuanto María entró, fíjense, María entra y dice, hola Elizabeth, y el niño que está en el vientre oye la salutación también. ¿Ya lo vieron? En cuanto la oyó, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En otras palabras, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, tuvo una reacción emocional al oír la salutación de María. Los niños dentro del vientre experimentan también emociones, aunque inconscientes, las llevan. Y es por eso que pasamos a la segunda parte de nuestro estudio. Cuando un niño, aún en el vientre de su madre, experimenta temores, todo esto es asombroso a la luz del conocimiento de la personalidad y de la mente humana. Un niño dentro del vientre, repetimos, puede tener temores, puede ser oprimido, puede tener traumas desde el vientre de su madre y puede ser afectado por el medio ambiente, por los gritos de la casa, por los pleitos de la señora, por los enojos de la mamá. Todas estas cosas nos afectan desde que estábamos en el vientre. Pero uno de los más grandes peligros que existen en un niño, escúchenme muy bien, y donde más ataca Satanás es el miedo, el temor.
Vean Génesis capítulo 3, del 9 al 10. El miedo o el temor puede comenzar a ocasionarle a un niño serios problemas cuando él crezca.
¿Cómo puede un niño comenzar a abrigar y a desarrollar miedo o temores en su vida que más tarde se convierten en traumas grandísimos, complejos, profundos, y todo puede tener su raíz desde el vientre de su madre? O a lo mejor cuando nació, o a lo mejor cuando tenías 2 o 3 años, pero toda la formación de la mente, vuelvo a repetir, tiene su inicio en el vientre de nuestra madre. Y el temor es la primera manifestación del pecado. En el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 10, encontramos esta revelación bíblica cuando el hombre acababa de pecar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el... Del Génesis hasta el Apocalipsis se nos ordena, no teman. No tengan miedo. Abraham, no tengas miedo. Josué, no tengas miedo. Moisés, no tengas miedo. Jeremías, no tengas miedo. No temas, no temas. Por toda la Biblia encontramos la frase, no tengan miedo. Porque el temor paraliza la fe. Yo recuerdo hace algunos años, y veamos el ejemplo de esto, fíjense cómo el peligro nos paraliza. Me acuerdo que estábamos mi esposa y yo en una playa ahí por, creo que era Iztapas y Guatanejo, si no me equivoco, y de repente, aunque mi esposa y yo somos muy buenos nadadores y nos metemos al pie de la cuesta con las olas, todas así grandotas y no nos da miedo y todo, una vez estábamos ahí cerca y en ese momento volteé a mi esposa y veo una ola detrás de ella como de 2-3 metros de altura, sin exagerar, así grandísima, pero en ese momento no supo cómo reaccionar y al ver la ola se paralizó y se quedó parada. Y ya saben ustedes, vino la ola, la agarró, se la llevó, la trajo, la volvió a llevar, la volvió a traer y creo que acabó ya en una banca mi esposa o en una hamaca de la playa, con arena por todos lados, con agua en los pulmones, una revolcada tremenda. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? El miedo la paralizó. El temor paraliza al ser humano. Y todas estas manifestaciones son enemigos de Dios. Porque dice la Biblia, no significa que mi esposa es una carnal en ese momento, ¿verdad? Es un ejemplo nada más para aclarar la situación. Es un ejemplo nada más de cómo físicamente nos paraliza. ¿Usted no ha oído, por ejemplo, pasos en la noche en la azotea de su casa? ¿Y qué es lo primero que pasa? Se quedan paralizados así. ¿Será? ¿O no será? ¿Será? Y comienzas a tratar de imaginarte, ¿no? Y te cuesta un trabajo levantar la cara y no sabes qué hacer, si ir por el rifle de municiones de tu hijo o por la escoba, pero comenzamos, siempre que experimentamos temor, comenzamos a experimentar paralización de nuestras reacciones hacia el medio ambiente y hacia las cosas que nos amenazan. Y además, el miedo es algo que agrede gravemente a la familia de Dios. Entonces, este temor es comenzado a experimentar desde el vientre de la madre. Y tenemos nosotros que comenzar a descubrir en la Biblia de dónde vienen nuestros temores. Les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando hay padres que dejan al niño demasiado tiempo en su corral. Cuando dejas a tu niño demasiado tiempo en el corral, y tiene 2 o 3 años el niño, y pasan 20 minutos y comienza a llorar, y no le la ama, el niño comienza a desarrollar temores de abandono desde que es niño. ¿Y en dónde crees esto? Desde que tú eras pequeño y tu madre y tu padre te dejaban mucho tiempo solo en el cuarto o en el corral sin darte la atención necesaria. Más tarde, ¿qué pasa? Que vas a tener miedo a que te abandone tu novio, miedo a que te abandone tu esposo, miedo a esto, y estos temores desde niño comienzan a manifestarse de una forma muy crecida hacia cosas que comienzas a dudar del mundo. Recibes a Jesucristo y el Espíritu Santo quiere que comiences a llenarte con la palabra de Dios, porque solo la Biblia puede curarte, solo la Biblia puede sanarte, solo la Biblia puede restaurarte a la confianza en Dios. Dicen Proverbios, medicina es al cuerpo la palabra de Dios, medicina a tus huesos y a tu mente. Otra
forma en que podemos nosotros desarrollar el miedo, vean ustedes en el libro de 2 de Timoteo, por lo cual Pablo le insta a Timoteo a que no sea miedoso o cobarde, porque ya siendo pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso, ya siendo pastor este muchacho joven, era un joven lleno de temores. Era un joven que posiblemente en su niñez o en su juventud desarrolló estos temores, y Pablo le recuerda la forma de vencer el temor a este muchacho joven pastor, 2 de Timoteo 1:7. Y le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Cuál es lo opuesto al valor? La cobardía. Timoteo, de acuerdo al contexto del primer capítulo, posiblemente a un muchacho que no era muy valeroso en hablar de Cristo. Porque más adelante le dice Cristo, ¿verdad? En el versículo 12, por lo cual asimismo padezco, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo, de acuerdo a este contexto, parece ser que le está diciendo a Timoteo que él tenía miedo de ser valiente para hablar de Cristo. Y estos temores para hablar de Cristo pueden tener también su origen en tu niñez, en el vientre de tu madre o en tu juventud. Pero dice Pablo, recuerda, Timoteo, que ahora tienes a un nuevo poder dentro de ti, el Espíritu Santo. Y este espíritu entre nosotros es un espíritu de poder. ¿Y por qué entonces no tengo poder? Gritas, porque el espíritu está contristado por tu pecado. Siempre que hay pecado en nuestra vida, viene el temor, viene la inseguridad, viene la confusión. El pecado nos nubla la razón, el pecado nos bloquea el discernimiento de Dios, el pecado nos lleva por caminos equivocados, el pecado nos hace caer en los hoyos, el pecado nos hace tomar direcciones. Dice 1 Juan capítulo 2 que las tinieblas nos nublan los ojos y no sabemos a dónde vamos, porque las tinieblas han penetrado a nuestro corazón. Es las tinieblas, es el pecado lo que comienza a alejarnos del valor y la confianza que tenemos que tener en Dios. Ahora, hermanos, si a cualquiera de ustedes le viene una tribulación o una prueba en su vida y ustedes viven en pecado, va a ser como la ola que revolcó a mi esposa, la revolcadota que te va a dar. Si tú ahorita estás en pecado, mañana, etcétera, etcétera, y viene una prueba a tu casa, se te muere un hijo, o hay un accidente, o hay una parálisis en tu vida, o hay una división en tu iglesia, y a ti te agarra la prueba fuera de la voluntad de Dios, te va a dar una revolcadota que vas a sentir, me ahogo, ¿dónde estás? ¿Cuánta confusión? ¿Y qué pasa? Y no sabes por ningún lado porque no tienes la dirección del Espíritu Santo. Pero si la prueba viene a tu vida y estás lleno del Espíritu Santo, en tu vida tienes paz, en tu vida tienes seguridad, en tu vida tienes confianza, porque tú sabes en quién has creído. Y finalmente encontramos también que el muchacho, el niño, es atacado por Satanás cuando sus padres lo rechazan. Un niño rechazado es un niño que va a crecer incapacitado para amar y para ser amado. Cantidad de cristianos en la iglesia están heridos porque en su niñez sus padres los rechazaron. No les dieron el amor que esos niños necesitaban. Cuando vienes a Jesucristo, vienes con amarguras de tu padre, amarguras de tu madre, que en tu hogar no te trataron. Mucha gente dice, hermano, mi mamá nunca me abrazó. Nunca en mi casa mi padre me besó y me dijo, te amo. Bueno, ya pasó, ya no puedes regresar al pasado. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Si en tu casa no te abrazaron, si tus padres no fueron cariñosos contigo, no repitas el mismo error con tus hijos. Es que, hermano, soy seca, me dice una hermana, porque mi madre le decían la higuera estéril. Pues mira, si a tu mamá le decían la higuera estéril, ahora en esta mañana, todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios y decirle, Padre, perdóname. Ahora he descubierto esta mañana por qué soy seca con mis hijos.
Yo sé por qué soy seco con mis hijos, porque a mí tampoco me abrazaron cuando era pequeño. Padre, ahora yo te pido que en el poder de tu Espíritu Santo me capacites y me des a mí el poder de no hacer lo mismo con mis hijos. Y te pido esta mañana perdón, Señor, por haber sido seco con mis hijos. Y en esta mañana el poder de Dios te puede transformar en una persona que abrace y bese a tus hijos para que tus hijos no crezcan rechazados, como muchos de nosotros crecimos porque no conocíamos la palabra de Dios. El rechazo a una persona puede convertir a esta persona en una persona insegura, una persona rebelde cuando ella crezca. Y todo tiene una fuente, que cuando eras niño no te dieron el cariño y el amor que necesitabas. La Biblia dice que aunque mis padres me dejaren y fuere huérfano, Jehová me recogerá. Y en Jesucristo tenemos la respuesta a todos los problemas emocionales de nuestra mente, a todos nuestros prejuicios y a todos los traumas que heredamos cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes. No hay ningún cristiano en la iglesia de Jesucristo que se justifique y diga, soy así porque mi mamá fue prostituta, o mi papá le decían Caro Quintero, o mis tíos esto y el otro. No tienes pretexto. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder y de dominio propio. Y si sigue siendo como está siendo, es porque tú no quieres cambiar, no quieres obedecer, no quieres consagrarte al Señor. Pero en Cristo Jesús tenemos la respuesta a todos los problemas de nuestra niñez, de nuestra juventud, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana otra vez, porque ella es como bálsamo a nuestra alma y porque es la medicina que tú dejaste para nuestra mente, para nuestras heridas, para nuestros problemas, para los ataques y las heridas que el mismo Satanás nos causó desde pequeños sin que nosotros lo supiéramos, pero ahora lo sabemos y en el poder del Espíritu Santo, Señor, podemos atar y desatar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, renueven su mente, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Medita día y noche en este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre Santo, muchos han sido desobedientes a tu palabra y por eso siguen sin restaurar sus mentes. En esta mañana, pídele a Dios perdón por tu desobediencia. En esta mañana, reconoce si hay algún temor en tu vida, que el Espíritu Santo lo eche fuera. Porque en el amor no hay temor, porque el amor es tormento del alma. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿De qué tienes temor en esta mañana? ¿Tienes temor de morir? ¿Tienes temor que tu esposo pierda el trabajo? ¿Tienes temor que no consiga otro trabajo? ¿Tienes temor que no les alcance el dinero para vivir? ¿Tienen temor de no poder comprar ese vehículo? ¿Tienes temor de alguna enfermedad? ¿Tienes temor que tu esposa te abandone? ¿Tienes temor que tu esposo te abandone? ¿Tienes temor que tu hijo caiga en las drogas? ¿Tienen temor hacia el futuro? ¿Tienes temor de ser una persona de edad, anciano, y no tener quien te recoja en los próximos años ni te cuide? Cualquier clase de temor que tú tengas en esta mañana no viene de Dios. Dios es un espíritu de paz, de misericordia, y te dice en esta mañana, no te dejaré ni te desampararé. Estaré todos los días, las 24 horas, segundos y minutos contigo, no tengas miedo. He aquí yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el que le doy alimento a los pájaros y visto a las flores, no tendré cuidado de ti, hombre y mujer de poca fe. En esta mañana confiesa tus temores como pecado, porque dudar de Dios, de su poder y de su confianza es pecado. Y en esta mañana confiésele a Dios y dile en tu corazón, mi Señor y mi Dios, perdóname porque la Biblia no vive en mi mente lo suficiente.
No he memorizado tu palabra lo suficiente. No la leo en la mañana ni la leo antes de acostarme. Perdóname, Señor. Yo te pido que tú me muestres tu poder a través de tu Espíritu mientras yo comienzo desde hoy a renovar mi vida contigo en tu palabra. Padre Santo, líbrame de mis complejos de mi niñez que me están haciendo tanto daño en mi matrimonio, como madre, como padre, como hijo. Líbrame de mis traumas, Padre, que fueron ocasionados aún en contra de mi voluntad. Señor, líbrame de ellos. Sana mi mente, Padre, para poder servirte sin ningún obstáculo, Señor. Para que mi alma se eleve al trono de tu gracia y no tenga en mi mente nada, ni complejos, ni temores en contra de nada, ni de nadie, ni de mi familia, de ninguna persona, para que mi espíritu tenga libertad, Señor, de adorarte. Oh Dios, sáname, Jesús. Sana mis heridas, Señor Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Para tu gloria te lo pido y te doy las gracias en esta mañana. Aleluya. Amén.